A la otra aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El novelista francés Alexandre Dumas escribió que el infortunio es necesario también para descubrir ciertas minas misteriosas ocultas en la inteligencia humana. Hacia el año de 1901, un grupo de buscadores de esponjas marinas tuvo que desviar su expedición al Mediterráneo por los embates de una tormenta. Se refugiaron en la costa de una isla griega, Anticítera. Y cuando la tempestad fue desapareciendo sobre el cielo, probaron suerte bajo esas aguas ignotas. Un rostro de cobre, un brazo de mármol, jarrones y cajas fueron develando la naturaleza de su descubrimiento. Se trataba de un galeote naufragado hacía 2000 años. Otra tormenta lejanísima en el tiempo había vencido a esa galera romana que volvía a casa cargada del saqueo a las islas griegas. Entre los tesoros excavados se encontraba un extraño artilugio de bronce corroído. Se trataba de un aparato mecánico desarrollado en la Grecia antigua, el mecanismo de Anticítera, un complejo reloj astronómico que hoy en día es considerado como la primera computadora de la historia de la humanidad, así como usted lo oye. Hoy hablaremos de computación y letras, de escritores y sus computadoras, mientras que autores como Paul Auster nunca migraron de la máquina de escribir al procesador de texto, a la computadora. Bukowski escribió lo siguiente justo después de comprar su primer computadora: mi escritura se ha duplicado en potencia y rendimiento desde que lo tengo. Es una cosa mágica. Me siento delante de él como la mayoría de la gente se sienta delante del televisor. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió, usted lo sabe, que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. A la casa siguen llegando los periódicos todos los días. Los leo por la mañana o en algunas ocasiones, si falta algún dato, después de la comida. Paso las páginas y al terminar doblo el ejemplar para dejarlo en la mesa. No sé si los portales digitales de noticias han acabado con los periódicos, pero ya nadie trabaja solo con papel y tinta. Puede usted estar seguro. Hay que estar frente a la computadora y leer ahí los informes, el correo, las noticias, redactar, corregir, editar. Me crucé con este par de noticias hace unos días. Un reto enfrenta por primera vez a un escritor consagrado contra el ChatGPT. Dice un titular del sitio digital del periódico El País. El escritor en cuestión es el argentino Patricio Prón. Su rival, el modelo de lenguaje ChatGPT. El reto consistía en que Prón y GPT debían inventar 30 títulos de películas cada uno y luego escribir 600 palabras sobre cada uno de estos títulos. Luego, un papel de 6 críticos y académicos evaluaría las propuestas y determinarían un ganador. Pro ganó en todas las categorías previstas. La computadora no venció al humano en esta ocasión. La subjetividad del jurado prefirió la creatividad del escritor. La nota deja algunas preguntas. ¿Podrá la inteligencia artificial superar la creatividad humana? La inteligencia artificial generativa, la que utilizamos en aplicaciones de libre uso, ¿es una herramienta más de la computación? Su novedad es la siguiente: ella mejora gracias a nosotros y no al revés. La otra nota, también del diario El País, dice así: un grupo de lectores prefiere poesía escrita por ChatGPT antes que clásicos como Shakespeare o Sylvia Plath. El titular es escandaloso, funciona bien para atraer lectores como mosquitos en torno a un foco. Leo la nota con reservas. Comienza así: escucho la llamada de la naturaleza, el susurro de los árboles, el murmullo del río, el zumbido de las abejas, el trinar de los pájaros y el aullido del viento, todo tejido en una sinfonía que nunca parece acabar. Estos versos son parte de un poema escrito por ChatGPT, que como usted habrá notado es un pésimo poeta, y que trabajó en la pieza bajo la petición de imitar el estilo del escritor neoyorquino Walt Whitman. Claramente fracasó. La nota cuenta sobre un experimento en el cual 700 personas tuvieron que leer poemas de T.S. Eliot, del propio Whitman, de Shakespeare, Dickinson, Sylvia Plath y algunos realizados por la inteligencia artificial generativa de la aplicación ChatGPT.
El experimento tenía dos fases. En la primera, los lectores debían determinar si el poema era de un trabajo humano o de una inteligencia artificial. La segunda consistía en calificar la calidad. Los poemas mejor calificados fueron los escritos por ChatGPT. Un enredo. La máquina ganó en esta ocasión. Aún había que ver qué clase de lectores eran esas 700 personas. Además, no creo que la poesía se escriba para ganar concursos, pero en fin. De acuerdo con la nota, los lectores consideraron que los textos de algunos autores como T.S. Eliot eran algo parecido a alucinaciones y descartaron que eso pudiera ser producto de la imaginación humana. Les comparto una última nota sobre el mismo tono. La escritora japonesa Rie Kudan ganó un importante premio literario en su país por una novela que, confiesa, escribió con ayuda de ChatGPT, así como usted lo oye. La novelista de 33 años ha dicho a la prensa que la inteligencia artificial bien utilizada puede ayudarle a enfrentar las propias debilidades de ella y de cualquiera de nosotros. Ya lo creo. Los co-guionistas de este programa se asomaron a la inteligencia artificial y, maledicentemente, le pidieron que escribiera un párrafo como si fuera Rafael Pérez Gay. Escuche usted la respuesta muy amable de su nuevo amigo inhumano. Claro, aquí tienes un párrafo al estilo de Rafael Pérez Gay, con su tono melancólico, culto y reflexivo, frecuentemente atravesado por la memoria y la literatura. A veces pienso que la ciudad no se recuerda a sí misma, que olvida sus propias esquinas como si la amnesia fuera una condición urbana. Caminé por Félix Cuevas, como lo hacía con mi padre cuando aún creíamos que la vida era larga y los domingos tenían sentido. Ahora, la nostalgia no es un accidente, es un hábito. Yo cuando leí esto quise matarme, pero bueno, usted juzgará si ChatGPT escribe como algunas de las cosas que yo he escrito. En fin, la inteligencia artificial. Como dijo Arthur C. Clarke, autor de 2001, Odisea en el espacio, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. La tecnología que tenemos al alcance de la mano puede ser abrumadora, usted lo sabe. Es muy frecuente que ante la duda sobre cómo es que nuestro celular realiza tal o cual operación, aparece en voz de un conocedor la tremenda frase, es el algoritmo. ¿Seguro usted ha dicho o oído eso? El diccionario de la Real Academia Española define algoritmo como conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Y ahí termina nuestro camino hacia el conocimiento de la máquina que llevamos a todas partes y que nos ofrece todo tipo de soluciones. Es por el algoritmo. La historia de los inicios de la computación pueden ser un poco más elocuentes acerca de qué hacen las computadoras. Las primeras computadoras, los mecanismos antiguos para leer el cielo, como el astrolabio, lidiaron antes que nada con una pregunta común y corriente, una pregunta de todos los días. ¿Qué hora es? Entre muchas otras cosas, la respuesta a esta pregunta la respondían con facilidad ya citados mecanismos de Anticitera. Aquello era una computadora, un calendario astronómico, un almanaque y un planetario. Que su existencia date de 2000 años es sencillamente sorprendente. Tomemos, por ejemplo, el astrolabio, una especie de computadora de bolsillo de la antigüedad. El astrolabio funcionaba de la siguiente forma. Para saber la hora, había que elegir una estrella. Tomaba usted ese medallón formado de discos, oro, cobre y otros metales, y lo apuntaba a una estrella que fuera visible desde su posición. Entonces, se ajustaba uno de esos diales para hacer coincidir el ojo con la estrella elegida, digamos Polaris. El día marcaba en el borde del disco la altitud de Polaris, primera operación. Después, en el mapa trazado sobre el disco principal del astrolabio, había que ubicar nuestra estrella. Se movía otro de los platos para hacer coincidir la medida tomada del cielo con el dibujo del mapa celeste dibujada en el plato. Segunda operación. Una vez hecho esto, el astrolabio ya reproducía una imagen fiel del cielo sobre nosotros.
un pequeño modelo del universo en las manos. Por último, había que volver a mover el dial, buscando el día y el año en curso, y en el otro extremo un pequeño número te decía la hora. Este es el conjunto ordenado y finito de operaciones que permitían hallar la hora con el astrolabio, el algoritmo que te permitía saber la hora. Si quiere usted conocer más acerca de cómo el cielo influyó en nuestra forma de desarrollar la tecnología, no se pierda este libro, Ciencia y Guerra, el pacto oculto entre la astrofísica y la industria militar, editado por Paidós. Su autor, el divulgador y científico Neil deGrasse Tyson, es director planetario de Hayden en el Centro Ross para la Tierra y el Espacio de Nueva York y fue un destacado alumno y asistente de, ni más ni menos que de Carl Sagan. Y si quiere usted saber la historia de las computadoras, está este libro, Origen y Evolución del Poder Computacional, en Randall Pickles. La semana pasada le contamos en este programa acerca de la relación de Gabriel García Márquez con sus máquinas de escribir. Dijimos que El amor en los tiempos del cólera fue la primera de sus novelas que tomó forma frente a una pantalla electrónica. A esta novela le siguieron El general en su laberinto, Del amor y otros demonios y Memoria de mis putas tristes. El oficio de García Márquez estaba hecho a prueba de nostalgia y, según sus propios testimonios, una vez que cambió a la computadora, jamás extrañó la máquina de escribir. En un artículo titulado La fama es un oficio de 24 horas, escrito en el año de 1989 para El Tiempo, García Márquez aseguró que escribir en computadora era lo más parecido a la escritura a mano, pues gracias a la tecnología era posible borrar y eliminar, quitar y poner palabras sobre un texto de forma mucho más sencilla. En su artículo, el entonces periodista colombiano escribió: me río cuando mis amigos escritores hablan de su vieja máquina de escribir, de que escribir a mano es como ver fluir la sangre por las venas. La verdad, pura y simple, es que el mejor invento que se ha hecho para el escritor es la computadora. Si la hubiera tenido hace 20 años, tendría el doble de libros escritos, dijo García Márquez. 7 años después, en una entrevista para la revista Gente, García Márquez, en un ejercicio de memoria sobre su carrera, habló de la productividad como novelista. Dijo así: antes del Nobel, tengo un promedio de un libro cada 7 años y después del Nobel, uno cada 3. Pero no es por el Nobel, es por la computadora. La computadora hace el esfuerzo que antes hacía yo, perfeccionista, enfermizo, cuando corregía cada hoja, repitiéndola cada vez. Ahora escribo a lo loco y después corrijo. No sé cuál sería la opinión de Gabriel García Márquez sobre el uso actual de las computadoras y su abrumadora presencia en la vida cotidiana. Si usted quiere una respuesta incorrecta, pregúntele al ChatGPT y compártala con nosotros. Tenemos Instagram, X y Substack, donde, por cierto, cada semana publicamos el contenido íntegro de nuestros guiones con algunas ampliaciones y la lista completa de nuestras recomendaciones semanales. No se pierda el Substack, el X, porque ahí encontrará toda la información que yo aquí le cuento por escrito y con ilustraciones. En verano, publicado por Anagrama en 2021, Karl Ove Knausgaard es una novela en la cual se observa el mundo con una atención que va del detalle más mínimo. Entre los muchos objetos que retrata el escritor noruego aparece la computadora. Aquí tenemos en este dispositivo el verano. Ya habíamos quedado dispositivos en ocasiones y la mayor parte papel. Su forma de nombrarla revela una experiencia particular con ese artefacto. Una computadora no tiene olor, ni tacto, ni peso. Una computadora no contiene vida, dice Karl Ove Knausgaard. La frase marca un punto de contacto con algo que permanece ajeno a los sentidos. Al encenderla, la percepción cambia. Cuando enciendo la computadora, desaparece la habitación, deja de existir. La pantalla ocupa todo el campo de atención, el entorno pierde presencia, lo inmediato se convierte en imagen, en superficie plana. En otro momento, Knausgaard anota lo siguiente:
Después de haber pasado mucho tiempo frente a la pantalla, me siento más liviano, como si algo se hubiera evaporado. La escritura continúa, pero deja una sensación tenue, difícil de asir. Algo ha cambiado durante ese tiempo frente al monitor. Los objetos que menciona a lo largo del libro, el columpio, el cuchillo, el refrigerador, guardan señales de uso diario, tienen historia, provocan memoria, despiertan los sentidos. La computadora aparece con otra densidad. Se mantiene en su función sin alterar su forma, sin integrarse al ritmo de los otros elementos. Con el acto de escribir sucede algo parecido, aunque el mundo se vuelva más lejano por momentos. La computadora permite que las palabras aparezcan, pero no logra volverse parte del lugar desde donde nacen. Es solo una pantalla encendida y Knausgaard, sentado frente a ella, escribe mientras todo alrededor se detiene. Hemos traído a esta sección un fragmento de En verano, de Knausgaard, que lleva por nombre Inteligencia. Inteligencia es el término para la capacidad de entender contextos. Todas las personas tienen esa capacidad, que tal vez se caracteriza sobre todo por ser limitada. Todo el mundo entiende algo, nadie entiende todo. Pero los límites de la comprensión están fijados de un modo desigual y definitivo en cada uno de nosotros. Que las vivencias traumáticas o una gran sensibilidad ante las circunstancias externas puedan reducir el nivel de comprensión y los grandes esfuerzos de la voluntad puedan argumentarlo no significa que la inteligencia sea una magnitud relativa, solo que es potencial, en el sentido de que puede o no aprovecharse al máximo. El concepto de inteligencia es por naturaleza comparativo, porque si la capacidad de entender contextos fuera igual para todos, como lo es rascarse, imposible de graduar, el concepto de inteligencia carecería por completo de sentido. Uno solo es inteligente si es más inteligente que otros. En el taller de La Otra Aventura traemos libros, películas, series de televisión, asuntos que tienen que ver con el tema que hemos elegido para este día. Hoy toca su turno a 3 libros. El primero de ellos es Ricardo Piglia, La ciudad ausente. No se pierde esta novela, tiene que ver con lo que estamos hablando y Piglia es un escritor notable. Yuval Noah Harari, Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Un libro de consulta importantísimo. Si lo ve usted, no deje de llevárselo. Y un libro del que hemos hablado aquí. Un libro breve, en cierto sentido pionero entre nosotros, del escritor, del riguroso escritor Raúl Trejo del Abre. Inteligencia artificial, conversaciones con ChatGPT. 3 libros para el taller de La Otra Aventura. En un entorno donde ADN40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes.
Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico. De la mesa de novedades, ¿qué tenemos? Mire usted, Gastón García Marinosi, instrucciones para matar al padre. Tras recibir un escueto mensaje telefónico, el narrador inicia 2 viajes, uno de ida para asistir al velorio de su padre y otro de regreso para continuar con la crianza de sus pequeños hijos. Un libro interesante de un autor joven, nacido en 1974. Puede estar bien, si lo ve, lléveselo, es la editorial Alfaguara. Un libro importante para los tiempos que corren. Se llama Más allá de la identidad indígena. Reflexiones contra el esencialismo. Escuche usted a los editores de Grano de Sal. Todavía hay quien cree que existe una esencia indígena, un núcleo inmutable que caracteriza a las personas y los pueblos que asociamos con el mundo prehispánico, con las lenguas originarias y con una cosmovisión pura. Este libro muestra, por el contrario, que quienes se autoidentifican como indígenas comparten una multitud de prácticas con el resto de la sociedad y que la persistente asociación entre esa identidad y la diferencia es producto de una historia política específica. 12 ensayos en este libro importante de Grano de Sal. Aunque no es precisamente una novedad editorial, es como si lo fuera. Timothy Snyder, Sobre la libertad, publicado por Galaxia Gutenberg. Escuche usted. Timothy Snyder ha sido calificado como el principal intérprete de nuestros tiempos oscuros. Como historiador nos ha ofrecido sorprendentes reinterpretaciones del colapso político y las matanzas masivas. Como intelectual, ha orientado ese conocimiento hacia el consejo y la predicción, trabajando contra los autoritarismos. Timothy Snyder, Sobre la libertad. De la mesa de novedades. En La vida a ratos, las ácidas y divertidas viñetas de Juan José Millás sobre la vida cotidiana nos cuenta que un día se enteró en un programa de radio al que fue invitado sobre aquello conocido como la Deep Web. Dice Millás, no tenía noticias de aquello. Por lo visto, debajo de la capa superficial, donde la gente cuenta que le sienta mal el arroz de la paella, hay un mundo peligrosísimo al que se accede a través de buscadores especiales. En esa web obscura se trafica con órganos, se contratan sicarios, se venden y se compran pasaportes falsos o tarjetas de crédito clonadas. Siento que hablamos de mi subconsciente, pero no me atrevo a decirlo. Pío Baroja, el escritor español de la generación del 98, escribió que si alguna vez descubre usted alguna ley, sea usted prudente y no trate de aplicarla. Ha descubierto la ley, es bastante, porque si esta ley es física y trata de aplicarla en una máquina, tropezará con la materia bruta. Y si es una ley social, tropezará con la brutalidad de los hombres. El gran maestro de ajedrez y escritor Garry Kasparov escribió en Como la vida imita al ajedrez, el episodio que tuvo lugar en los años de 1996 y 97, cuando se enfrentó a 6 partidas de ajedrez contra la supercomputadora de EMB, Deep Blue, uno de los enfrentamientos más recordados entre el hombre y la máquina. Escribe Kasparov, siendo humano, fui incapaz de mantenerme al margen de todas esas distracciones, algo por lo que mi rival de silicona no tenía que preocuparse. Peor que perder la partida decisiva final en 1997 fue el golpe que IBM asestó a la comunidad científica y ajedrecística al decidir cancelar de manera súbita el proyecto Deep Blue. Durante medio siglo, el ajedrez fue considerado territorio exclusivo para establecer comparaciones entre el cerebro humano y la máquina, entre la intuición y el cálculo. Al día de hoy, las 6 partidas que jugué contra aquella máquina de miles de millones de dólares son las únicas de Deep Blue que han tenido lugar en público. Es como si hubieran llegado a la luna y no hubieran hecho
fotografías. El historiador David Renk también aludió a ese capítulo del hombre contra la máquina aquí en su libro, La partida inmortal. Aquí lo tengo, mire usted, publicado por Turner, una historia del ajedrez. Escuche usted. Deep Blue no sabía detenerse ante un semáforo en rojo. No podía unir dos palabras en una construcción correcta. No era capaz de poner nada más en el ámbito de la inteligencia simulada. Para otros, como el lingüista Noam Chomsky, la victoria de una máquina frente a un gran maestro de ajedrez era algo tan impresionante como el hecho de que un bulldozer pudiera levantar más peso que un halterofílico. Era simplemente otro ejemplo más en la larga historia de la tecnología, argumentó Chomsky, en la cual los seres humanos han inventado máquinas capaces de ejecutar tareas sumamente especializadas y con gran eficiencia. La especialización no crea la inteligencia. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. El arte, en vez de declinar, debe conquistar la esfera de la tecnología. Otto Wagner. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.